Estás comprando tu primera propiedad y créeme que hay una manera correcta de hacerlo pensando en el futuro. En este video he desarrollado paso a paso cómo crear una estrategia de cómo crear esa compra de tu primera propiedad visualizándote con un portafolio inmobiliario en el futuro. Bien, vamos a iniciar rápidamente el video para aprovechar, optimizar tu tiempo y también el nuestro. Básicamente yo le he elaborado, aquí voy a compartir mi pantalla, unos pasos que quiero irles explicando para que puedan ir un poco ordenados y puedan entender exactamente cuál es la estrategia que yo les quiero comentar a ustedes. Voy a empezar hablándoles brevemente de los requisitos que necesitan como primeros compradores. Pero no es el objetivo de este video porque de esta información es muchísima en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube también. Básicamente de Realtor y de Lender que hablan sobre estos requisitos. Pero yo se los voy a mostrar rápidamente para que vean cómo en esta página, por ejemplo, se resume de manera muy concreta que el banco va a necesitar ver los ingresos y la situación financiera, la situación laboral de los últimos 2 años, preferentemente de los últimos 2 años, aunque muchos bancos ya están exigiendo a veces hasta un solo año. Esto lo pueden demostrar con W2 o con los taxes, con los ingresos que hayan reportado en los taxes. El segundo punto es la relación deuda e ingreso, el DTI. Este DTI, ¿qué significa? Que los ingresos que ustedes tengan menos los gastos que tengan mensuales no deben ceder de un 43%, o sea, los gastos no deben ser mayores al 43% de los ingresos. Esto es una estadística, una matemática que saca el lender cuando les recoge a ustedes su información financiera. La puntuación crediticia. La puntuación crediticia, básicamente el banco la considera buena a partir de los 620 puntos en adelante. Empiezan a optar por los mejores intereses, aunque hay planes de financiamiento que se pueden lograr con menos de 620. No es la mejor situación financiera para optar por un buen crédito, por un buen interés, perdón. Pero también puedes lograr tu hipoteca, o sea, tu préstamo. El down payment. El banco necesita saber para plantear tu estrategia cuánto dinero tienes disponible para la compra. Ese porcentaje tiene que tenerlo el banco como parte de su estrategia. Y también van a necesitar saber que tengas cubierto los gastos de cierre, que aproximadamente están entre un 3 y un 6% del valor de la propiedad. Ahora bien, los costos de cierre, que son estos que le había hablado, ya son entre un 3 y un 6%, que es más o menos lo que había hablado en el punto anterior. Teniendo en cuenta todos estos puntos y cumpliendo con todos estos puntos, estás cumpliendo con los requisitos que pide el banco para obtener una hipoteca. Ya entonces, posterior a eso, volveríamos aquí a nuestra guía de trabajo y pondríamos a trabajar esta maquinaria, este paso a paso para que puedas comprar tu primera propiedad, pero visualizando un portafolio inmobiliario a futuro. Voy a llevarlos ahora al primer punto, donde quiero que entiendan que el realtor de confianza suyo, o ustedes mismos, si van a actuar como buscar su propia propiedad y llevar el proceso a cabo por ustedes mismos, deben de responderse estas preguntas exactamente. La voy a poner aquí en grande para que entiendan que necesitan primero que todo saber qué es lo que quieren. ¿A qué me refiero? Vivienda principal, inversión, segunda casa vacacional. Esto es un esquema que yo tengo creado para varios tipos de clientes. Pueden ser inversionistas, pueden ser primeros compradores. En este caso de ustedes, que es primeros compradores, me imagino por supuesto que va a ser vivienda principal. ¿Dónde quiere comprar? ¿Por qué pregunto y hago énfasis en esto, en la ubicación? Porque cuando usted está pensando en un portafolio a futuro, necesitas escoger un área que vaya a cumplir con los mínimos requerimientos que ustedes quieren, para si en un futuro tienen la opción de comprar una segunda propiedad, una tercera o más, todas estén en la misma área. Es muy fácil de dominar, de trasladarse, de moverse, de manejar esas propiedades. Entonces, antes que nada, escoger un área que ustedes se visualicen también a futuro. Ahora bien, en el caso del tercer punto, la tercera pregunta es ¿por qué lo quiere? Ejemplo, vivienda principal puede ser, por ejemplo, para mudarme, puede ser para rendimiento, para salir de la renta, o simplemente algo personal. Puede ser mi hijo va a estudiar en tal universidad, necesito vivir cerca de ahí, o necesito estar cerca de mis padres que están mayores. Determinadas situaciones, el por qué. Ahora, dentro del por qué, también pueden haber otras cosas que pueden ir un poco más al estilo de vida. Por ejemplo,
¿Por qué lo quiero? Porque en un futuro deseo tener un bote y necesito un área lateral. ¿Por qué lo quiero? Porque en el futuro deseo hacer una piscina y necesito una propiedad que tenga patio. Entonces, todos estos por qué van a ir dándole una forma al estilo y al tipo de casa que estamos necesitando o que estamos queriendo comprar. ¿Cuándo lo quiere? Es importante saber cuándo, mediano plazo, corto plazo, largo plazo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que salir de una renta y esa renta pudiera ser dentro de un año. Bueno, tenemos un plazo de un año. O pudiera ser que la renta se acabe en 3 meses. Entonces tenemos que manejar ese periodo de tiempo para asociarlo a la compra de esa propiedad, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto? En esta última pregunta, los realtors con los que hablo tienen mucho temor a hacer esta pregunta porque piensan, les da pena, les da temor, sienten que invaden la privacidad de tu cliente y no entienden que para tú poderlo asesorar de mejor manera necesitas saber el cuánto, pero no es cuánto dinero tiene el cliente. La pregunta correcta es cuánto dinero tienes disponible o destinado para la compra. Entonces, de esa manera, ya el realtor que te asesora puede saber en qué rango de precio, en qué rango de down payment estamos manejando la compra de una propiedad. Y de esa manera te puede asesorar muchísimo porque varían los números con respecto a esa respuesta. Entonces, regresando a mi guía de paso a paso, ya habiendo respondido esta primera etapa, tenemos claridad del tipo de casa, dónde está, por qué y cuánto. Toda esa estructura ya la tenemos identificada. Podríamos pasar a la precalificación hipotecaria. La precalificación hipotecaria está basada en los requisitos, que fue lo primero que vimos, y esto es el punto de partida para que ustedes puedan exactamente saber qué precio está aprobado, el banco está dispuesto a prestarle, y con ese precio ustedes pueden salir a entonces hacer un match con las respuestas que hicieron a las preguntas del área, del estilo de casa, a ver si ese dinero que el banco les presta puede cubrir una propiedad en esa área. ¿Cómo luce esta precalificación? Después que usted le entrega toda su información o W2, taxes y demás, reporte de crédito, todo lo que hemos hablado anteriormente, el banco le hace una precalificación similar a esta. No es más que, bueno, el logo del mortgage. En esta forma, esto es unas personas con las que yo trabajo, que es el lender de mi equipo. Por un tema de privacidad he cancelado aquí el nombre de este cliente. Esto es reciente, fue en abril del 2025. Este cliente fue aprobado por 850,000 con 40% de down payment, y el loan, o sea el préstamo en sí, sería hasta 510,000, y un préstamo convencional a 30 años. La información del lender y demás. Una carta como esta la necesitamos para poder comenzar el proceso de búsqueda. Bien, una vez que tengamos esta carta en nuestro poder y basado en ese número y en esas condiciones de préstamo, podemos entonces pasar al otro paso, que sería en este caso el número 3. Ahora, para entender cómo podemos nosotros buscar propiedades, necesitamos cumplir unos requisitos mínimos para hacer una buena compra, y más que una buena compra, una compra enfocada al futuro, poder estar en una posición cómoda, favorable para comprar la segunda, la tercera y así sucesivamente número de propiedades. Bien, les tengo algunos requisitos que deben ser inviolables. Por ejemplo, arrancamos con el primero. Si la propiedad que tú compras, las rentaras en el mercado, debe ser capaz ella misma por sí sola de pagarse. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un mortgage, un pago hipotecario por la compra de esta propiedad, pero han pasado 2 años y quieres visualizar o ya tienes oportunidad de comprarte una segunda propiedad, esta primera propiedad, la propiedad principal que tú estás dejando, tendría que ser capaz de rentarse por el mismo pago que le debes al banco o más. Eso es un requisito que no debes de violar. O sea, esto se hace en estudio, tu realtor te puede ayudar en esto, pero llegar a esa conclusión es un requisito fundamental. Segundo, vamos a chesmar aquí como que esto lo tenemos resuelto. Segundo, debes hacer comparables de renta en el área con las propiedades similares, que es lo que te comentaba. Tu realtor debe ser capaz de presentarte unos comparables de renta
sobre esa propiedad, o sea, de esa misma propiedad en esa área, cuánto se rentan, cómo es el rango de precio de renta y compararlo con el mortgage, con el pago que te vas a quedar en la hipoteca. Si es igual la renta o menor que el pago de la hipoteca, habría que hacer reajuste. O sea, necesitamos que esa renta sea igual o mayor que el pago de la hipoteca. Teniendo este punto resuelto, este requisito resuelto, podremos pasar al tercer requisito inviolable. Debes visualizar tu portafolio de propiedades ubicado a menos de una hora de viaje. ¿Qué significa? Muy relacionado a uno de los primeros puntos que les comenté. Al identificar el área, necesitamos visualizar el día de hoy que estamos comprando nuestra primera propiedad, que esa propiedad esté en un área donde se pueda comprar una segunda o una tercera y sea todo a menos de una hora de distancia en carro. Entonces, en carro o en cualquier transporte, cualquier medio de transporte, pero que sea menos de una hora para que tú te puedas trasladar con facilidad y poder resolver cualquier situación o manejar la propiedad en sentido general. Si este requisito lo tenemos resuelto, entonces vamos al último: priorizar una casa vieja o deteriorada en un barrio bueno. Muchas personas se deslumbran, y entiendo que no todos tenemos habilidades de handyman, o sea, remodelar, poner chirro, reponer los baños y demás. Pero sí tenemos que crear la habilidad de subcontratar a esas personas. ¿Por qué? Porque si queremos estar en bienes raíces, que es el mejor negocio que hay, estable, a prueba de pandemias, a prueba de recesiones, a prueba de muchísimas cosas, necesitamos por lo menos entender cómo subcontratar quien remodele, quien repare, quien haga determinados arreglos en la casa que lo puede necesitar. Ahora, si somos capaces de entender eso, entenderíamos también que es preferible apostar a una casa deteriorada y comprarla en un barrio bueno. ¿Por qué? Porque vamos a vivir igual en un futuro de la renta, pero además le vamos a tener un agregado que es la plusvalía, la ganancia que podríamos tener cuando remodelemos esa casa si el día de mañana entra al mercado, o sea, se pone a la venta. Esto es uno de los requisitos más importantes que no debes de perder de vista. Entonces, el punto número 4, el paso número 4, que son unos consejos para visitar la propiedad. Quiero que veas estos consejos como algo que puedes implementar desde el primer momento que vayas a ver la primera propiedad. No es nada complicado, es algo que necesitas tener presente para siempre optimizar tu compra. Reunir al menos 5 propiedades. Pídele a tu realtor que al menos 5 propiedades en el área que ya seleccionaste que cumplan con los requisitos te las muestre, te las reserve, que te le saca appointment, visita, ¿no? Para ir a verla. Ese es el primer punto. Si a veces hay áreas que están muy codiciadas, que no hay 5, bueno, 4, 3, pero mayoritariamente necesitamos aunque sea 5 para poder comparar y valorar. Ahora bien, el punto número 2, el consejo número 2, es visitar cada una de ellas sin importar las fotos que estén en los sitios web. Llámese Zillow, Realtor, Redfin, MLS, te lo envió tu Realtor de confianza. No importa las fotos como se vean. Hay muchas casas que tienen fotos muy lindas tiradas como nosotros, como fotógrafos profesionales que mandamos el dron, vistas aéreas y demás. Pero hay otras personas que no hacen ese trabajo y ponen fotos, como las veo a diario, con cintos, ropa, zapatos arriba de la cama, con el perro, todos los juguetes del perro en el piso y demás. Y nada en contra de las mascotas. Yo tengo 2 mascotas. Pero entiendo que si vas a tirar fotos de una propiedad, debe estar lo más limpia y lo más recogida posible. Bueno, hay personas que no hacen esto y las fotos realmente no dan deseos de ir a ver la casa. Pues ese es el consejo número 2. Debes de ir a ver todas las casas que cumplan con los requisitos, aún las fotos no sean atractivas. Cumpliendo con este segundo requisito, segundo consejo del paso número 4, lleva contigo una cinta métrica, sería el tercer consejo. Hay muchas personas a lo largo de mi tiempo trabajando en el real estate que llegan a la propiedad y en la visita tienen dudas. ¿Cabrá aquí mi sofá? ¿Cabrá aquí mi juego de cuarto? ¿Podremos hacer una terraza aquí? ¿Cabrá aquí un bote en este lateral? O sea, todo esto se podría resolver en la visita si llevamos una cinta métrica. ¿Por qué? Necesitamos irnos de esa propiedad con la mayor claridad posible de lo que viene siendo una valoración a futuro contra otras propiedades.
para poder decidir. Toda la información posible nos la tenemos que llevar. Teniendo resuelto este consejo, pasamos al otro consejo, que es observar detenidamente los siguientes aspectos. Este es el último consejo que les voy a dar, pero quiero que observen cuando visiten las propiedades cosas puntuales, entre otras cosas, pero algo que no se debe dejar de observar. Número 1, el área de parqueo. Hoy puede ser mamá y papá, pero puede ser en un futuro mamá y papá y el hijo que creció y ya tiene su carro, ya serían 3 carros, y ese hijo en un futuro tendrá su esposa y ya serían 4 carros. Entonces, básicamente visualiza el parqueo con la cantidad de carros posibles que pudieran ir a visitarte o pudieran vivir o pudieran dormir en esa propiedad. Eso es algo que las personas no le prestan atención y se les puede crear un problema, una dificultad en un futuro. El punto número 2 de esto que debemos observar es el área del acceso lateral. Si necesitas, por ejemplo, en un futuro, porque no lo tienes hoy, pero en un futuro lo quieres tener, un bote, un RV, algo, o un van, simplemente un van de trabajo, porque eres mecánico de aire acondicionado o plomero o electricista, cualquiera de estos trabajos que manejan muchos vanes o pequeños camiones, necesitan guardarse por ley, por regulaciones del condado, de los laterales hacia adentro. No pueden estar en el driveway, y mucho menos si tienen sticker, o sea, lo que viene siendo el wrap, propaganda, pegatina. No pueden estar, es objeto de multa si lo tienes en el driveway. Entonces, si tienes ese caso o visualizas ese caso para ti, debes de tenerlo dentro de uno de los laterales de la casa. Y el punto número 4 que quiero que entiendas y que no dejes de visualizar siempre que visites una propiedad es los paneles solares. Paneles solares ya se está viendo cada vez más en los techos. En este estado, por lo menos yo en la ciudad de Miami, que es la ciudad que trabajo, no lo he visto fuera de techo. Hay otros estados que lo he visto en los patios, en determinadas estructuras que hacen para los paneles solares, pero aquí siempre lo veo en los techos. Y es algo que pudiera ser conveniente por el ahorro de la FPL, a la corriente y demás, pero pudiera tener una gran dificultad a mediano o a largo plazo, porque los paneles solares, al igual que cualquier otro tipo de producto, necesitan un mantenimiento, una reparación, muchas veces tienen alguna rotura, y eso implica un gasto extra en el techo. Si tienes que hacer un reemplazo del techo, igual que desmontar los paneles solares, o sea, quiero que tengan eso en cuenta, y ese gasto extra, ese bill que pudiera surgir de una remodelación, de una reparación de techo, quiero que lo tengas en cuenta. Nada más que he tenido algunos casos, algunos clientes han decidido comprar así y luego han sentido que no han hecho buena compra, y otros han rechazado los paneles solares y han sentido que han hecho bien en rechazar esa propiedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que pasaríamos fácilmente ya al punto número 5, que es presentar una oferta. Y en presentar una oferta, quiero también traerles a ustedes una idea que necesito que tengan en cuenta. En cada una de las propiedades que a ustedes les interesen, después de esta visita, después de todo este análisis, que ustedes vean una propiedad o 2 o 3 que les interese, necesitamos que le pidan a su realtor un análisis de comparable, llamado CMA, el análisis comparable del mercado. Esto no es más que un estudio basado en inteligencia artificial de la Asociación Nacional de Realtors, o sea, un sitio oficial, donde a partir de las últimas ventas con igual cantidad de living area, o sea, el área habitable o similares en cuartos, similares en el lote, que tengan más o menos una estructura similar y que estén en esa área, este hace un análisis del precio que pudiera estar, un mínimo y un máximo, y también te da un medio, un promedio. Este análisis es casi 100% efectivo, porque lo hemos comprobado cuando luego va la persona, el llamado appraiser, que envía el banco a hacer este tipo de análisis, están muy similares o casi exactos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo se los voy a mostrar por dentro para que lo entiendan y puedan visualizar exactamente. Por ejemplo, así luce, ¿verdad? El sitio de los comparables, y aquí pones en el buscador, por ejemplo, yo he estado haciendo algunas búsquedas. Voy a poner esta propiedad que la vendí y ayudé al comprador recientemente. Esta propiedad, en este caso, por ejemplo, como ves, fue recientemente vendida el 30 de mayo, pues hace poco. Estuvimos haciendo análisis de comparable, la zona, todo el área y demás, y este análisis en ese momento dio que, bueno, la casa dice 4 cuartos con 2 baños, 2.200
31 pies cuadrados, un lote de 0.26 acres. Pero básicamente aquí es en esta barra es donde está el comparable de precio, desde los 839 hasta los 873 mil dólares. Y un precio bastante exacto, medio, justo, sería 856 mil 260. Ahora bien, esta casa fue negociada, fue toda la oferta aceptada y cerrada en 850. Ambas partes quedaron justas, contentas con este trato y bueno, se cerró. Pero aquí también pueden ver un análisis un poco más profundo ya de los datos del condado de esta propiedad, donde te dice que realmente sí está registrada como 4 cuartos, 2 baños, 2.231 pies y el año de construcción. Tiene piscina, sí tiene piscina. O sea, es un análisis general de comparable. Aquí te comenta, por ejemplo, las escuelas que están cerca de la propiedad primaria Kendall Lake, una serie de información de la propiedad. Y además de eso, te dice algo aquí abajo. Por ejemplo, el análisis de precio de esta propiedad desde noviembre del 2006 hasta la fecha. Miren cómo ha habido una caída aquí en los años que ustedes conocen, 2009, 2010, que hubo una caída en el mercado, pero luego no ha dejado de subir, independientemente con los pequeños intervalos que suceden mes a mes por algunas épocas del año y demás. Pero miren cómo no ha dejado de ascender el precio. Entonces, básicamente, este tipo de análisis lo necesitan ustedes hacer para que tengan esa herramienta, ese número exacto de cuánto vale la propiedad en el mercado y no hacer una oferta sin tener una base sólida. Entonces, también hay algo que creo que deben de tener en cuenta. Deben de solicitarle al prestamista o al lender que les trabaja, o sea, su préstamo hipotecario, que le analice la casa esta en cuestión, la que ustedes cojan en cuestión, cómo quedarían los pagos mensuales en relación a los taxes de esa propiedad, al seguro de esa propiedad, si tiene HOA, o sea, si tiene pago de asociación a esa propiedad, principal, interés, todo ese paquete que las personas le llaman mortgage, ese paquete que no es el mortgage solamente, el mortgage es el principal con el interés, pero bueno, las personas, para que lo entiendan, le llaman mortgage a todo ese paquete, hacer pago mensual. Recuerden que debe ser igual o menor que el precio de renta de esa misma propiedad. Eso es algo que deben tener en cuenta, porque este video está enfocado, recuerden, a comprar nuestra primera propiedad, pero visualizando más propiedades en el futuro. Entonces, bueno, presentar una oferta con relación a las condiciones que funcionen para ti, los números, la negociación que funcione para ti. En el caso de presentar una oferta, luego ya viene el proceso de, no es el objetivo de este video, pero bueno, concluir el proceso de compra con toda la estructura de contrato, respetar los días de inspección, respetar los días de préstamo hipotecario y vivir en la propiedad por 2 años. 2 años, ¿por qué? Porque las propiedades en sentido general se ha demostrado que han estado aumentando en la ciudad de Miami, que es donde yo vivo y donde trabajo, en el sur de Miami-Dade, han estado entre un rango de un 4.4 a 6.4% en incremento año tras año. Esto tiene un balance hacia arriba, hacia abajo, pero en promedio han estado ascendiendo los single family home y también los condominios, así como los apartamentos. Entonces, aquí les traigo una página también que es de Redfin, donde explica que las casas en Miami se han vendido por un 6.4% más este año. O sea, estamos en el 2025, estoy filmando esto el 21 de julio del 2025. A hoy, en este día, el año va con un 6.4% de incremento en las casas aquí en la ciudad de Miami. Y como ustedes pueden ver, en junio del 2024, el precio promedio de todas las propiedades estaba en 553.500 y en el 2025, o sea, una comparación de un año a otro, 589.200. ¿Qué significa esto? Que ha tenido un aumento de un 6.4% del precio de las propiedades en promedio. Ahora, si ustedes ven esta gráfica, la ponemos a 2 años, aquí ven que el precio promedio de las propiedades estaba en 515 hace 2 años, en el 2023. Esto es estadística pública, esto es una página de Redfin, esto es récord público y ustedes lo pueden ver desde su
su computadora, desde su teléfono, cuando usted lo necesite. Y luego viene aquí al 2025 y va a ver el precio que está en 589. O sea, 589 el precio promedio hoy y 515 el precio promedio hace 2 años. O sea, han tenido un incremento de 70 a ver, estamos en 519, casi 520 a 589. Son $69,000 aproximadamente que han subido las propiedades en promedio en la ciudad de Miami. Esto es un promedio. Entonces, regresando aquí a nuestra guía de pasos a pasos, también tenemos esta otra tabla donde podemos ver aquí el balance, ¿ves? Cómo han ido incrementándose las propiedades aquí en la ciudad de Miami. Entonces, básicamente, para concluir el video, entiendo que quieres comprar tu primera propiedad y es un paso buenísimo que has dado. Ya saldrías de la renta y dejarías de estar pagando a ese landlord que está creciendo su portafolio y empezarías a crear tu portafolio. Tu primera propiedad es tu primera inversión. Si lo ves desde ese punto de vista y sigues todos estos pasos, en 2 años estarías en posición de sacar o una línea de crédito sobre el incremento que ha tenido tu propiedad, o en posición de refinanciar tu propiedad, sacar un dinero que te podría poner en posición de comprar tu segunda propiedad. Este ha sido el sentido de este video. Si tienes preguntas que hayan surgido de la explicación, déjala en los comentarios, o si hay alguna otra pregunta relacionada a los bienes raíces que sean enfocados a inversión o a primeros compradores o a la venta de una propiedad, también lo puedes dejar en los comentarios. Vamos a estar haciendo videos regularmente y me voy a estar basando mucho en las preguntas que ustedes tengan para así responder de mejor manera a cada una de ellas. Si no te has suscrito, suscríbete. Este canal se llama Faro Inmobiliario y aquí venimos a hablar sobre bienes raíces. Feliz día.